89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal, en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchas gracias, señor Guerrero, saludos. Trabajando duro como siempre, ya lo veo, muy bien. Y la producción general de este programa, remota desde República Dominicana, porque está de vacaciones, pero siempre atendiendo las necesidades de este programa, el señor Mauricio Sandoval, que desde sus vacaciones sigue trabajando como hormiguita. Muchísimas gracias, señor Sandoval. Bien, déjame informarle que se ha reportado unos fuertes enfrentamientos entre Israel y Hamás en Jabalia, que es un campo de refugiados en el norte de Gaza. La autoridad local de Hamás asegura que hay ahí alrededor de 100,000 personas refugiadas en este campo. El miércoles, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, invocó un poder dentro de los estatutos de las Naciones Unidas que no se ha utilizado desde 1989 para advertir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del riesgo severo del colapso del sistema humanitario en Gaza. Por supuesto que también Guterres reiteró su llamado a un alto al fuego humanitario. Los Emiratos Árabes Unidos, que es miembro del Consejo de Seguridad, dijo que había entregado una propuesta de resolución para que se haga un voto o una votación para un cese del fuego. Estados Unidos anteriormente había rechazado una moción similar. Bien, con respecto a las tensiones, yo todavía no le llamaría conflicto, pero sí tensiones entre Venezuela y Guyana, que ayer estuvimos hablando de eso, tuvimos una entrevista muy interesante, por cierto, se la recomiendo muchísimo, con un ex diplomático de Guyana. A este respecto, Estados Unidos ya se pronunció y Estados Unidos anunció que conducirá vuelos militares conjuntos con Guyana cuando se están dando esta elevación de tensiones entre los dos países sudamericanos. Como usted sabe, el martes el presidente, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las firmas estatales venezolanas deberán lo antes posible comenzar a explorar y explotar petróleo, gas y minerales en la región de Esequibo, la cual Guyana, o hasta siempre, desde siempre, ha sido internacionalmente reconocida como parte de Guyana. De hecho,
representa 3/4 de todo el territorio de Guyana. Este domingo, Venezuela llevó a cabo un simulacro de referendo en el que, según Nicolás Maduro, la ciudadanía respaldó el reclamo de soberanía sobre Esequibo, el reclamo de soberanía de Venezuela sobre Esequibo. La Gran Bretaña acusó al Servicio Principal de Inteligencia de Rusia, el FSB, de realizar sostenidamente ciberataques diseñados para interferir en la política británica. Dijo que un grupo dentro de la agencia rusa de espías había puesto como objetivos dentro de la Gran Bretaña a políticos, a periodistas, a ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil británica. El gobierno británico sancionó ya a 2 individuos acusados de estar involucrados y llamó a consultas, a explicaciones, mejor dicho, al embajador de Rusia. Bien, hay que decirle que la compañía productora de microprocesadores AMD, Advanced Micro Devices, lanzó un microprocesador de inteligencia artificial para hacerle la competencia directa al chip H100 de NVIDIA, el cual por el momento domina el mercado. El nuevo chip de AMD tiene 153,000 millones de transistores, que es cerca del doble de su rival de NVIDIA. Microsoft, Meta y OpenAI, todos están planeando utilizar este nuevo microprocesador de AMD. AMD predice que el mercado de procesadores de inteligencia artificial valdrá $400,000 millones para el año 2027. Y bueno, déjame informarle que este miércoles se realizó el cuarto debate presidencial de precandidatos republicanos, es decir, el partido opositor en los Estados Unidos, en el que en esta ocasión, por el ajuste de los requisitos, solamente participaron, bueno, no nada más ajuste de requisitos, sino también porque entre el tercero y el cuarto debate se salieron de la contienda varios precandidatos, y entonces de tal manera solamente 4 precandidatos republicanos estuvieron presentes en este debate en el estado de Alabama. Por supuesto que con estos 4 hay uno más, que es un quinto, que es Donald Trump, que es el puntero por mucho de las encuestas. Donald Trump, de nuevo, a este debate no asistió. En este debate, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, sugirió que Trump era ya también demasiado viejo para ser presidente, está a punto de cumplir 80 años. Y Ron DeSantis también dirigió sus ataques a Nikki Haley, quien fuera gobernadora del estado de South Carolina o de Carolina del Sur. Y gran parte de la lucha o el debate fue entre ellos dos porque ambos están disputándose el segundo lugar. Los otros dos, para completar los 4, ya hablamos de Nikki Haley, que fuera gobernadora de South Carolina, Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, Chris Christie, quien fuera gobernador de Nueva Jersey, y este hombre
que, mire, qué pena, pero se apellida algo así como Ransomwani. Usted seguramente sabe quién es, porque tampoco estoy tan equivocado en la fonética del apellido, que no lo tengo aquí a la vista. Él es el único de los que queda, bueno, junto con Donald Trump, que no ha tenido un puesto público y se define como empresario. Yo no vi el debate, pero vaya, no leí el debate, pero estuve leyendo todos los análisis y estuve viendo los videos posteriores durante todo el día de hoy. Varias cosas aquí. Hay que recordar, aquí se lo informé yo la semana pasada, que los que quizás son los principales financistas del Partido Republicano, los famosos hermanos Koch, que son los presidentes de Koch Industries, que son uno de los hombres más ricos del mundo, y que son de los principales financistas del Partido Republicano. Históricamente a quien ellos apoyan es quien queda de candidato del Partido Republicano, y de manera sorpresiva ellos en esta ocasión eligieron no apoyar a Donald Trump y están apoyando a Nikki Haley, justamente a la única mujer contendiente en esta carrera. Eso es bastante importante. Ni siquiera apoyaron a Ron DeSantis, apoyaron a Nikki Haley. Y efectivamente Nikki Haley se ve bastante sólida. Mire, de los 4 que quedan, sin contar a Trump, porque aquí lo que voy a hacer es hacer una comparación con Trump. El Ransomwani, desafortunadamente, déjame decirle que todo iba bien con Ransomwani hasta el momento en el que también apoya la mentira de que la elección pasada presidencial fue robada y que hubo fraude. Y luego ayer todavía se sacó la jalada de que los ataques o el ataque al Capitolio de enero 6 de hace 3 años fue provocado por el propio gobierno por medio de agentes del FBI infiltrados. Que todas esas son patrañas, son absolutamente patrañas. Alguien se lo inventó, se lo sacó del bolsillo y los republicanos adeptos a Donald Trump lo han tomado como, obviamente, como excusa, ¿verdad?, para proteger a Donald Trump. Y eso es justo lo que está haciendo el Ransomwani también. Sin ninguna prueba, es totalmente una invención, totalmente. Nadie, mire, son cientos de los que participaron en el ataque del 6 de enero al Capitolio, cientos que han sido ya condenados a años de cárcel, cientos. Ninguno de ellos, todos se han declarado culpables, todos, la gran mayoría se han declarado culpables, y todos han dicho que estuvieron ahí porque apoyaban a Donald Trump y se sintieron también impulsados por Donald Trump. Nadie de ellos ha dicho absolutamente nada de que si agentes del FBI infiltrados, absolutamente nadie ha dicho absolutamente nada. Y además, ¿infiltrados por quién? Pues si el presidente era Donald Trump, el que puso el jefe del FBI ahí es gente de Donald Trump. Bueno, entonces ahí terminó para mí el Ransomwani. No tiene absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Ya con eso se elimina por completo. Es simplemente como aspirante al Partido Republicano. Con lo que nos queda Ron DeSantis, Nikki Haley y Chris Christie. Entre ellos 3, el problema de Ron DeSantis es que también está muy cargado de ideología, y tampoco se mete mucho con Donald Trump. Tampoco se mete mucho con Donald Trump. No va tan allá como para decir, al contrario, ya dijo que la elección presidencial no fue robada. Entonces, los que sí son más serios y formales son Nikki Haley y Chris Christie. Y de todos ellos, el único que ataca a Donald Trump es Chris Christie. Y con toda razón, como él lo dice, él mismo lo dice, le dice, señores, aquí estos 3, es decir, se refirió a sus 3 contrincantes, estos 3 que están aquí, ninguno ataca al que hay que atacar, pues si todos estamos luchando contra Donald Trump aquí. Todos estamos luchando contra Donald Trump.
Y Donald Trump no gana elecciones. Chris Christie es el único que se atreve a decir la verdad, a que se atreve a decir los hechos como son. Y el hecho como es que Donald Trump no gana elecciones. Nunca ha ganado una elección popular, nunca. Recuerde y subrayar que cuando Donald Trump ganó la elección presidencial, la ganó por el colegio electoral, no ganó por el voto popular. Hillary Clinton, su contrincante, sacó más de 6 millones de votos ciudadanos más que Donald Trump. Lo que pasa es que por el sistema de colegio electoral, que yo no alcanzo a entender, porque no pretendo explicárselo porque no lo alcanzo a entender, pero por el sistema del colegio electoral es que ganó Donald Trump. Fuera de eso, Donald Trump nunca ha ganado una elección popular. Donald Trump perdió ante Joe Biden y en las elecciones de medio término de Joe Biden, en las que típicamente el partido en el poder pierde terriblemente, en esta ocasión ganó terriblemente el Partido Demócrata y todos los candidatos que apoyó Donald Trump, todos perdieron. Porque Donald Trump da rating, no da votos. Y eso fue lo que dijeron los hermanos Koch al decidir apoyar a Nikki Haley. Dijeron los hermanos Koch, Donald Trump no le va a ganar a Joe Biden. Y es cierto, y es lo mismo que dice Chris Christie. Es lo mismo que dice Chris Christie. Por eso Chris Christie dice, por favor, elíjame a mí o si no a Nikki Haley, pero no a Donald Trump. Donald Trump nos va a hacer perder otra vez la presidencia. Y es cierto. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a hablar del nivel de debate. El nivel del debate. ¿Usted escuchando a Ramsawani? No. Definitivamente no, por lo que le acabo de decir. Ron DeSantis tiene un poco más de sustancia, pero desafortunadamente es demasiado extremo hacia el lado conservador. Nikki Haley y Chris Christie son más centraditos. Y el nivel de debate de ellos dos con respecto al debate, es decir, a las declaraciones, el discurso de Donald Trump es otra cosa. Es otra cosa, estas gentes son serias. Nikki Haley y Chris Christie son serios. Son realmente serios. Donald Trump no, Donald Trump no dice nada de sustancia, solamente dice cosas populares y populistas, es todo lo que dice. No tiene ideas, no tiene conceptos de profundidad, nada. La verdad que a mí en lo personal me gustaba mucho más Mike Pence, lástima que quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, un político de muchísima experiencia, lástima que no logró tomar tracción y bueno, se salió de la contienda y ahora quedan pues Nikki Haley y Chris Christie. Los dos me gustan, tienen un nivel de debate y de discurso y de declaraciones mucho, pero profundamente mayor que el de Donald Trump. Donald Trump no tiene sustancia, Donald Trump tiene bombas, tiene titulares, pero no tiene sustancia, nunca la ha tenido, hombre, nunca la ha tenido. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver después qué pasa también con los problemas legales que tiene al por mayor Donald Trump, pero bueno, pues ahí está eso. Cambiando de tema completamente, hay que decirle que, a ver, déjeme ver qué es lo que le voy a decir primero que nada. Bueno, déjeme comentarle que este jueves en la capital de China, Beijing, hubo una reunión cumbre entre oficiales de China y de la Unión Europea, que es la primera en su tipo desde el 2019. Ahí, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, se reunieron con el presidente chino Xi Jinping y otros oficiales nacionales. Lo hicieron para discutir asuntos incluyendo, por supuesto, comercio y la guerra en Ucrania, que son ambos elementos o ambos temas en los que las dos partes están en desacuerdo.
La Unión Europea está investigando sobre si subsidios del gobierno chino son pagados para los manufactureros o hacia los manufactureros productores de vehículos eléctricos y hasta qué punto esta presunta subsidios están dañando a los productores de vehículos eléctricos de Europa. Y después otro tema muy candente también son los subsidios a las acereras. Hay que decir que en este sentido, en lugar de un desacople de China, lo que significaría cortar relaciones comerciales, von der Leyen más bien está apoyando un camino mucho más cauto, que es el de evitar riesgo. No desacople, pero no riesgo tampoco. Al tratar de buscar otros proveedores alternos a China que le provean a Europa del acero que necesitan. Hay que decir que China tampoco quiere una guerra comercial con la Unión Europea en estos tiempos en que su economía se está desacelerando. Otro punto de contención ahí es la molestia grande que tienen los europeos por el apoyo que China le ha dado a Rusia en su invasión a Ucrania. Y los europeos hablaron vagamente, pero hablaron de establecer sanciones a las firmas chinas que están apoyando a este esfuerzo de guerra. También se da por sentado que ambas partes seguramente estarán hablando, aunque no lo digan públicamente, sobre cómo serán sus relaciones bilaterales y tripartitas con los Estados Unidos si es que Donald Trump vuelve a la presidencia del país el próximo año con su ya seguramente consabida movida reforma al orden político internacional, como se conoce, que fue lo que hizo en sus 4 años que estuvo en el poder, que vino, vio, deshizo y se fue. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hablando de inteligencia artificial, hay que decirle que este jueves también, en una corte en San Francisco, hubo deliberaciones para decidir si dar adelante o cancelar un caso de derecho de autor o de violación de derecho de autor en contra de OpenAI, que es el productor de ChatGPT, que es este servicio en línea que tiene la capacidad de generar textos y voces que suenan como humanos. La autora estadounidense y también comediante Sarah Silverman y otros más también entablaron una demanda en contra de OpenAI, acusándola de que están violando los derechos de autor de estos demandantes al entrenar a su modelo de inteligencia artificial, que es lo que le da poder al ChatGPT, sobre libros y material escritos por ellos, por estos autores, entre otras cosas más de su propio trabajo. OpenAI ha solicitado que se elimine gran parte de este caso de demanda. La señora Silverman y los otros demandantes, hay que decir que hay un consenso de que están luchando pues río arriba o contracorriente en este sentido, porque en noviembre pasado otra corte diferente a esta también había eliminado, rechazado gran parte de un caso muy similar que se había levantado en contra de Meta, que es la propietaria de Instagram y de Facebook y de WhatsApp, ¿sí? Sin embargo,
esta controversia de derechos de autor desató, o mejor dicho, que se desató por la inteligencia artificial, pues no se va a acabar aquí. Esto va a dar todavía muchísimo que hablar, sobre todo conforme vaya desarrollándose más, como se está desarrollando a pasos agigantados esta tecnología. El juez en el caso de Meta, sin embargo, como estábamos diciendo, deshizo o rechazó gran parte de aquella demanda. Sin embargo, no rechazó y por tanto mantuvo la principal de las acusaciones o de los reclamos en esta demanda, que es que el modelo de entrenamiento sobre el modelo de entrenamiento sobre el trabajo de la señora Silverman efectivamente infringe la ley de derechos de autor y no, pues eso, que viola efectivamente su derecho de autor y por tanto no es de uso justificado o no se justifica o no le permite a OpenAI el utilizar o el seguir entrenando a ChatGPT al respecto, ¿sí? Entonces, la queja principal se mantuvo. El juez dijo, esa va. Entonces, todavía en el futuro se va a poder demandar a la inteligencia artificial, ChatGPT en este caso, pero todas las demás que vengan, por la capacidad, que es una de las capacidades principales de esta inteligencia artificial, que es la de parecer y sonar como humanos, y muchas veces parecer y sonar como un humano en particular. Hay canciones que se están cantando como si fuera Bad Bunny, por poner algún ejemplo, y no es Bad Bunny, es inteligencia artificial. Bueno, ahí estaría violando derechos de autor. Y eso es el meollo de todo este asunto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. En otra noticia corporativa notable, hay que decir que McDonald's, usted conoce McDonald's, anunció el lanzamiento de un nuevo establecimiento diferente, totalmente diferente a un restaurante de McDonald's que se llama en inglés sería COSMC's, creo yo que es la manera correcta de decirlo. Se deletrea COSMC', Cosmax. No, más bien es Cosmax, fíjese. Sería Cosmax, que sería un nuevo tipo de restaurante. Es totalmente, o sea, lo está lanzando McDonald's, pero no es un McDonald's, ¿ok? Es un nuevo tipo de restaurante que tiene el nombre de una mascota alienígena que primero fue usada en los 80s. Hay que decir que esta entrada al mercado es con 10 tiendas que están funcionando, que van a estar funcionando en locales mucho más chiquitos, mucho más pequeños, y no van a ser necesariamente restaurantes. Van a vender más bien como antojos en todo caso, ¿sí? Y todas estas van a abrir hacia finales de 2024. Esta decisión de McDonald's viene como parte de un mayor plan bastante ambicioso que se reveló este miércoles. Hay que decir que las acciones de McDonald's no se movieron mucho a este respecto, pero lo que dice McDonald's con respecto a Cosmax es que va a ser básicamente un establecimiento para ir a buscar una bebida refrescante, ¿sí? Porque el menú va a tener docenas de nuevas bebidas, incluyendo lates, tés, que no están disponibles en un restaurante de McDonald's normal. Entonces, limonadas y ese tipo de bebidas, ¿sí? Van a vender pretzels,
y también lo que le llaman ellos McPops, que son como mini donas. Y bueno, pues es antojos, nada saludable, parece aquí, nada saludable, pero de alguna manera los mercadólogos de Spicy Queso Sandwich, Creamy Avocado Tomatillo Sandwich, que es un sandwichito pequeñito, pues no sé, aquellos conscientes de la salud no creo que vayan a pararse ahí, pero pues ahí lo tiene usted. Aquí esta nota que estoy leyendo dice que, bueno, no se tiene garantizado que este Cosmac va a ser un éxito, y pues vamos a ver. Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ayer le estábamos informando que Amnistía Internacional denunció que El Salvador está viviendo una de sus peores crisis de derechos humanos, denunciando que las políticas y leyes implementadas en El Salvador para combatir la inseguridad enmarcadas bajo un estado de emergencia, y señalando Amnistía Internacional que llevó al país a una de sus peores crisis en materia de derechos humanos desde el fin de la guerra civil. Decir que Amnistía Internacional dio una declaración que me pareció a mí muy contundente al decir que en El Salvador no hay o no habrá violencia de pandillas, pero que ésta se ha sustituido por violencia del Estado. Y esto sale también a la luz en un día que fue diciembre 6, que la revista The Economist también sacó un informe bastante interesante donde denuncia que Nayib Bukele, el presidente de Salvador, pues está rompiendo con los límites constitucionales a los términos presidenciales, por lo cual se está quedando rompiendo la Constitución, pero ante todo esto permanece siendo sumamente popular. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Ezequiel Barrera. Él es editor de la revista Gato Encerrado de El Salvador, esta revista independiente de periodismo de investigación, y que por cierto fue citado, tu revista fue citada por Amnistía Internacional, ¿no es cierto, Ezequiel? Hola, sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa. Sí, efectivamente, nosotros fuimos parte de las varias entrevistas, entiendo que fueron como 83 entrevistas que hizo por varios meses Amnistía Internacional, y entre eso se dieron cuenta que el ataque a los periodistas en El Salvador es parte de todo esto que se está viviendo, de esta ola de autoritarismo que estamos viendo en El Salvador. Entonces nosotros también fuimos entrevistados por ellos. Déjame te pregunto esto, ¿es apropiado, te parece apropiado decir, asegurar, establecer que Nayib Bukele ha combatido tanto a la violencia? Porque, o sea, ya te lo voy a preguntar a ti, pero me parece que hay un consenso generalizado en que en El Salvador la población ha sentido que ha caído la violencia de manera muy importante, pero la pregunta que te estoy haciendo es, Nayib Bukele ha combatido tanto la violencia como la libertad de expresión, combate tanto a aquellos que delinquen en la calle como a quien lo critica, ¿cierto?
Sí, totalmente cierto. Y sí es cierto que la violencia ha bajado, la tendencia homicida que llevábamos en el país de hasta 103 homicidios por cada 100.000 habitantes ha descendido hasta 6, es decir, es realmente, además se percibe el ambiente en El Salvador que es diferente, pero al mismo tiempo, como tú lo expresas, también hay una persecución hacia las voces críticas y entre esas voces críticas los periodistas. Obviamente, pues ¿quién más? Pero déjame te pregunto, en una región, en otros regímenes, no sé cómo catalogar yo estoy totalmente de acuerdo, porque es clarísimo que Nayib Bukele rompió la Constitución, totalmente, se sentó en la Constitución para quedarse en el poder, por lo menos por un periodo más, vamos a ver después, en esa parte estamos totalmente claros, pero como dice The Economist, y creo que hay un consenso en eso, permanece siendo sumamente popular, que es una diferencia importante a otros regímenes totalitarios, en el sentido de que llegó un momento, por ejemplo, hablando de un régimen totalitario, claro que aquí estoy hablando de un dictador como Augusto Pinochet, en el que la economía iba bien, etcétera, pero ya llegaron a ser tanto los abusos que ya la población general los empezó a sentir. El Salvador no está en eso, o sea, el grueso de la población no está sintiendo una mano dura, no está sintiendo abusos del poder, al contrario, están sintiendo que el poder los ha beneficiado. Sí, totalmente. En El Salvador estamos viviendo una especie de luna de miel todavía con Nayib Bukele. La población todavía dice que, bueno, la más reciente encuesta que se publicó ayer de la Universidad UCA en El Salvador dice que el 61% aprueba y si las votaciones fueran este fin de semana, irían a votar por Nayib Bukele. Y él sigue teniendo una aceptación muy grande a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección, pero la gente lo va a ir a apoyar. Claro. Ahora, mucho se habla, y en Amnistía Internacional se habla, de que en estas cárceles, esta cárcel o cárceles que ha construido, o en esta limpia que ha hecho Nayib Bukele de sacar a violentos de la calle, ha encarcelado injustamente a mucha gente inocente. No dudo que sea cierto, pero me pareciera como claro ante el apoyo popular que tiene, que tampoco ha metido a tanta gente inocente como para que la población general diga, caray, aquí ya se le está pasando la mano. Las organizaciones de sociedad civil que se encargan de darle seguimiento a los casos hablan de que han documentado al menos 5.200 casos de abusos de autoridad, de detenciones arbitrarias, y entre esos al menos 193 personas han muerto en las cárceles que han sido detenidas en el régimen de excepción. Uno de los detalles es que las instituciones que trabajan para defender los derechos humanos, me refiero a las instituciones públicas, no están documentando los casos, entonces los casos son muy poco conocidos y la gente, incluso los que han pasado por una detención arbitraria o los familiares de estas personas se limitan también a denunciarlo porque sienten que también pueden ser ellos procesados. Estos 5.000 que las organizaciones han documentado serían parte de los 74.000 personas que hasta el 5 de diciembre las autoridades confirmaban que habían capturado en medio del régimen de excepción desde marzo de 2022 hasta este 5 de diciembre. Claro. O sea que de esos 74 hay al menos 5.000 que han sido documentados los casos por organizaciones de sociedad civil. Déjame te pregunto, Ezequiel, como tú bien dices, no solamente es que Nayib Bukele permanece siendo muy popular, sino que tú mismo, como salvadoreño viviendo en El Salvador, reconoces que la situación de El Salvador ha cambiado para bien, o sea, ya no hay la violencia que antes había. ¿Verdad que así es? O sea, tú reconoces que la cosa ha cambiado para bien. Sí, no, es que siendo objetivos y además por lo que nosotros hemos podido documentar desde el periodismo, en los barrios, en las colonias que eran populares y conocidas por la violencia, definitivamente ha cambiado el ambiente. Bien, ok, y creo que es consenso. Yo estuve en El Salvador el año pasado y lo pude constatar también de que es consenso en ese sentido. Déjame te pregunto, siendo objetivos, tú acabas de invocar a la objetividad. ¿Qué es lo que ustedes
han reportado en tu publicación que ha molestado tanto al gobierno y que los ha perseguido a ustedes. ¿Qué acaso no han sido ustedes objetivos? ¿Qué es la parte que ustedes han hecho que le ha molestado a Nayib Bukele? Lo que pasa es que nosotros hemos hecho bastante periodismo para revelar en estos tiempos que consideramos oscuros en el sentido de que el gobierno de Bukele ha intentado por todos los medios posibles reservar la información que debería ser pública, ponerla bajo secreto. Entonces, bueno, nosotros haciendo periodismo de investigación hemos descubierto que esa información que quiere guardar bajo secreto es porque hay casos de corrupción que nosotros hemos documentado. Es decir, desde el momento de, por ejemplo, el manejo de la pandemia, hubo por ahí negociaciones corruptas en las que se compraron insumos a sobreprecios y a familiares de los ministros, y también hemos documentado cómo para hacerse del poder judicial hubo por ahí coacción en contra de los magistrados, los expulsaron prácticamente y los amenazaron. Y nosotros documentamos eso, revelamos cómo fueron amenazados los magistrados obligados para renunciar, y en su lugar la asamblea oficialista impuso a abogados en los cargos de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia que son afines al gobierno y que finalmente terminaron avalando la reelección presidencial, haciendo una reinterpretación un poco enredada y extraña de la Constitución para decir que no, que la Constitución no dice que lo prohíbe, sino que sí se permite la reelección presidencial. Entonces, tengo que revelar esos casos de corrupción, revelar cómo se ha hecho del poder, cómo ha logrado controlar los tres poderes del Estado y deshizo la separación de poderes. Eso es un poco lo que lo ha molestado. Pregunta, en lo personal, ¿Nayib Bukele es particularmente corrupto? Sí, porque tiene negocios en los que ha estado involucrado con gente que ha cometido actos de corrupción. No creo que no sepa las cosas que han estado haciendo su equipo de gobierno, y siendo él como es, una persona que se muestra que lo sabe todo, incluso se jacta de decir que sabe hasta qué baño de las instituciones están sucios, ¿cómo no va a saber toda la corrupción que pasa en el gabinete de su gobierno? De hecho, te iba a hacer una pregunta compuesta, porque te iba a separar la pregunta en que si Nayib Bukele en lo personal es particularmente corrupto y su gobierno sí es particularmente corrupto con respecto a otros gobiernos anteriores. Sí, ambas cosas. Ambos. El presidente además tiene relación con gente que ha estado involucrado y ha hecho negocios con gente que ha estado involucrada en corrupción del pasado, de gobiernos anteriores. Y su gabinete, por supuesto, nosotros hemos descubierto, revelado y tenemos información fidedigna y lo hemos publicado de los actos corruptos que han cometido, como de desviar dinero, de hacer negociaciones fraudulentas y ese tipo de cosas, pues. ¿De qué manera han sufrido ustedes la persecución? Bueno, para ponerte un ejemplo, nosotros descubrimos que cuando los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional reinterpretaron la Constitución y emitieron una resolución para avalar prácticamente la reelección presidencial, nosotros revelamos que el asesor jurídico de la presidencia mandó a llamar a una reunión secreta a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que dijeran si estaban de acuerdo o no con esa resolución. Un poco también para medir lealtades o fidelidades. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron que iban a acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional, y además, bueno, no les quedaba otra, porque si no, también los podían expulsar o destituir. Bueno, nosotros revelamos esa reunión que fue en secreto, y fue en secreto porque no querían que se supiera que desde el gobierno, desde la presidencia y desde la oficina presidencial se estaban haciendo esas reuniones para ver si habían como lealtades y si no iba a tener obstáculos a la hora de proponer su candidatura para una reelección que la Constitución dice que está prohibida. Sí, claro. Entonces, bueno, cuando nosotros publicamos eso, nos dimos cuenta por un informe que nos ayudó a hacer la Universidad de Toronto y su laboratorio Citizen Lab, de revisar nuestros teléfonos, y nos dimos cuenta que habían sido infectados con Pegasus.
la gente de Pegasus en Israel nos dijo que no le venden este software a nada más que a gobiernos. Entonces, bueno, por eso nosotros intuimos que si en El Salvador estaba siendo operado, el cliente era el gobierno de El Salvador, y que nosotros, como también los colegas del Faro y otros periodistas de otros medios tradicionales, también han sido o fueron infectados con esta tecnología de espionaje en los celulares. Bueno, que te escuchen las llamadas, pues ok, está bien, pero ¿les han hecho algo? ¿Cerrarlos, encerrarlos, algo por el estilo, algo físico? Bueno, nosotros, para ponerte un ejemplo, nuestro periódico, nuestra revista, es en realidad una asociación de periodistas quienes tenemos la personería jurídica. En este momento llevamos más de 4 meses intentando que el Ministerio de Gobernación nos acepte el cambio de junta directiva, porque ya llegamos al momento en el que hay que hacer una junta directiva. El detalle es que si seguimos en esta dinámica de que nos rechazan todos los documentos por razones que no tienen sentido, puede llegar un momento en el que vamos a caer en un limbo jurídico en el que ya no vamos a tener legalidad, digamos, una personería jurídica. Eso nos preocupa un montón. ¿Y los pueden cerrar? La gente del Faro está siendo investigada por lavado de dinero, cosas que no tienen sentido, pero que son persecuciones. También la gente del Diario de Hoy, que es un periódico tradicional en El Salvador, están siendo demandados por 10 millones por un empresario que es amigo de Bukele y que comparten la misma abogada que hace las veces de representante legal para demandar al periódico por supuestamente difamarlo, cosa que ni siquiera ha ocurrido, porque la demanda que le han impuesto por 10 millones de dólares a este periódico es porque retomó un reportaje de una revista, la revista Proceso en México, pero a quienes están demandando es al Diario de Hoy. Entonces, bueno, ese tipo de cosas como para querer ahogar a los medios están sucediendo, ahogar legalmente a los medios. Claro. Rápidamente, esta resolución, esta malinterpretación, este cambio a lo que dice la Constitución, que la Constitución dice y repite reiteradamente que no se puede reelegir un presidente, ¿le da permiso para un término más o es indefinido o qué? No, esta reinterpretación lo que hace es que hace una ensalada y un poco enredado. La Constitución dice que no se permite la reelección de forma continua y que no pueden ser candidatos quienes hayan sido presidentes o hayan sido designados presidenciales o hayan ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior al que va a comenzar, al siguiente. Entonces, bueno, los magistrados dijeron, el periodo inmediato anterior no se refiere al actual, a sino que se refiere al anterior, al que estaba antes del actual. Entonces, por lo tanto, este presidente actual puede competir en las elecciones y convertirse en el presidente en esta reelección continua que se permite. Pero eso es una interpretación extraña, ¿no? Porque en realidad la Constitución está hablando de que el periodo inmediato anterior al que siga, al que se va a las elecciones y al que continúa. Entonces, bueno, esta reinterpretación lo que le da es la oportunidad entonces de decir, no, el que está inhabilitado no soy yo, sino el que estaba antes que yo, dice Nayib Bukele. Claro. Entonces él dice en este momento que va a ir por un segundo mandato y que ahí terminaría su gobierno. Pero las experiencias en la historia de El Salvador dicen que no se quedan ahí, que ya cuando termina el segundo mandato están viendo la forma de continuar, como también lo menciona la revista The Economist, como lo hizo el dictador Maximiliano Hernández Martínez, que justamente cuando terminó su segundo mandato inconstitucional estaba buscando un tercero. Claro. De manera rápida, en un minuto, por favor, los dos proyectos importantes de Nayib Bukele era la seguridad y las criptomonedas. La seguridad parece que ha tenido mucho éxito. ¿Qué fue de las criptomonedas? No, lo de las criptomonedas ha sido un fracaso total, porque lo que se planteó cuando se aprobó la ley Bitcoin en El Salvador era que circulara en el país y se dinamizara la economía con la adopción y las transacciones diarias, cotidianas de Bitcoin.
pero en El Salvador nadie lo ocupa, sería extraño encontrar a alguien que diga voy a pagar mi pizza, voy a pagar mi recibo de la luz con Bitcoin. No es algo que se utilice diariamente. Además hubo muchos problemas con la aplicación del gobierno, la aplicación móvil del gobierno en la que se movía supuestamente esta moneda digital, y eso hizo que mucha de la población se sintiera como defraudada, porque además hubo demasiados reclamos de que de repente desaparecían los centavitos de Bitcoin que había en esa aplicación que ellos tenían. Entonces algunos perdieron mucho dinero también, porque el Bitcoin justo se devaluó cuando la ley fue aprobada en El Salvador, y hasta hace unos días ha comenzado a subir de nuevo el Bitcoin, pero todos estos meses atrás el Bitcoin ha estado devaluándose, y eso ha significado para muchos salvadoreños perder dinero que confiaron en lo que había dicho el presidente, de que este era el futuro de la economía. ¿Y los salvadoreños en Estados Unidos no envían plata en Bitcoin a El Salvador? Muy poco. Yo tenía el dato por aquí, pero no lo recuerdo, pero del total de remesas a El Salvador no llegaría ni siquiera al 8% las remesas en Bitcoin. Yeah. Es muy poco y cada vez es menos. Claro. Bueno, pues Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado, esta revista de investigación independiente de El Salvador, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, y cuando quieran, ahí estamos. Un saludo a tu audiencia y gracias. Igualmente para ustedes. Bueno, siendo jueves, vamos a cerrar con la intervención, con el segmento de nuestro buen amigo y colega, polemista, excelente comunicador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Todo bien, por acá, Padilla. ¿Cómo estás tú y el equipo? Todos muy bien, afortunadamente. Parabienes del señor Guerrero para usted. Bueno, escuchame una cosa. Vos sabés que esta semana en el Congreso de Estados Unidos fueron invitados o citados a declarar 3 presidentes de las mejores universidades. Harvard, Penn State y MIT, right? MIT, Penn State y Harvard. Uh-huh. Todo esto por este fenómeno creciente de antisemitismo que hay en los campus de las universidades en general y de estas en particular. Entonces, el tema era si estos presidentes consideraban que estas manifestaciones antisemitas, este hostigamiento a los estudiantes judíos por parte de los pro-Palestina, de los pro-Hamas, que son estudiantes también de esas universidades, les preguntaban a estos presidentes, escúchame, ¿estas manifestaciones violan algún código de conducta de tu universidad? Bueno, los 3 respondieron más o menos en esta onda. Depende del contexto, zurdos hijos de puta. O sea, según sea como se mire, hay violación de código de conducta, pero ellos se agarraron en esa declaración en que lo que está por encima de todo es la libertad de expresión. Pero bueno, al día siguiente 2 de los presidentes tuvieron que salir a publicar videos como retractándose un poco de esa declaración original y rasgándose las vestiduras, porque no, efectivamente hay manifestaciones antisemitas que no deberían ser perdonadas, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en esas universidades? Mientras tanto, las manifestaciones antisemitas, anti-israelíes, anti-judías son el pan nuestro de cada día, lo cual me deja con esta reflexión, que a nivel institucional del vértice de estas universidades se hacen los pelotudos cuando le hacen esta pregunta. ¿Vos te imaginás cómo todo eso va bajando hacia los niveles inferiores, bueno, valga la redundancia, y cómo eso va creando una maquinaria que justifica el antisemitismo, el antijudaísmo? Esa es la pregunta.
Y la otra reflexión que quiero hacer, esto es consecuencia de por lo menos 2-3 décadas después de la caída del muro del Berlín, que aquí en Estados Unidos las universidades han sido infiltradas, infectadas e infestadas por el zurdaje, ¿no? Que realmente a esto es lo que recomendaba a Gramsci, el pensador, el intelectual del Partido Comunista Italiano, de ir construyendo una hegemonía cultural a partir de la batalla cultural que se iba a dar en la toma de las universidades y otras instancias que hacen a la cultura de una sociedad. Pero bueno, esperemos que el péndulo empiece a correr para el otro lado y muy pronto estos zurdos de mierda tengan que correr en culo, Padilla. Pero usted no está enfadado, ¿verdad, señor Dado? ¿Qué te parece, querido? Señor Dado, le agradezco muchísimo su segmento de este día jueves. Bueno, gracias a usted, felicidades, feliz fin de semana y bueno, preparándonos para ver la asunción de Javier Milei en Argentina. Ah, ya es este domingo, ¿no es cierto? El domingo, exactamente. Muy bien, ya lo estaremos viendo, estamos comentando eso el próximo jueves, señor. Sí, señor. Saludos al equipo y a la audiencia. Igual a usted también. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Buscas un paraíso por descubrir? Punta Arenas te espera.